Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un buen jardín, pero uno de los que da gusto explorar. Un artículo de teoría de grafos que, a primera vista, parece solo para iniciados. Es de Luigi Adario Berry, Colin McDermid y Bruce Reed y se titula Conectividad para clases de grafos monótonas y puente añadibles. Un título que impone, desde luego. Totalmente. Pero la razón por la que lo hemos traído es que detrás de ese nombre se esconde una historia casi de detectives. A veces en matemáticas hay una sospecha, casi un rumor. Un número que aparece una y otra vez donde no te lo esperas. En el mundo del estudio de las redes, ese número era e elevado a menos un medio. Aproximadamente 0,606 o un 60,6%. Un número con mucha historia. Exacto. Se intuía que era la clave para entender cómo de conectada está una red aleatoria, pero nadie había conseguido demostrarlo de forma general. El artículo de hoy es la historia de cómo estos tres matemáticos acorralaron a ese número y demostraron que, al menos para un caso muy importante, la intuición era correcta. Nuestra misión hoy es desgranar esa investigación, entender sus herramientas y ver por qué es un resultado tan elegante. Pues vamos a ello. Es un viaje que merece la pena porque las ideas que usan son de una belleza sorprendente. Bien, pongamos las bases. El artículo habla de clases de grafos. Un grafo, para quien no esté familiarizado, es básicamente un mapa de puntos y las líneas que los unen. Eso es. Una red social, las carreteras de un país, Internet, todo eso son grafos. Pero aquí no estudian uno solo, sino familias enteras, clases, que cumplen dos reglas muy concretas. La primera es que son monótonas. Que suena muy técnico, pero la idea es de lo más simple. Significa que si tienes una red que cumple la regla de la familia, cualquier versión más pequeña de esa red que obtengas quitándole conexiones también la cumple. Ajá. Mi ejemplo favorito es el de los grafos planos, redes que puedes dibujar en un papel sin que se crucen las líneas. Si tienes un mapa de carreteras así y borras una carretera, pues el mapa sigue siendo perfectamente dibujable en un papel. Sigue perteneciendo a la familia. Entendido. Es una regla que se hereda hacia abajo. Si el padre cumple, los hijos más simples también. ¿Y la segunda regla? ¿Puente añadible? Esta es la regla que va hacia arriba. Dice que si tienes una red de la familia, que está dividida en varias islas inconexas, siempre puedes construir un puente entre dos de esas islas y el resultado, pues sigue estando dentro de la familia. Vale. Con el mapa de carreteras, si tienes dos zonas separadas, construir un puente entre ellas no va a hacer que, de repente, las carreteras se tengan que cruzar. Sigue siendo un mapa plano. Vale. Entonces, el campo de juego son estas familias de redes donde puedes quitar conexiones libremente y puedes añadir puentes para unir partes. Y la gran pregunta es, si eliges una red al azar de una de estas familias, ¿qué probabilidad hay de que esté toda conectada en una sola pieza? Esa es la pregunta del millón. Y aquí entra en juego el contexto, la parte de la historia de detectives. Ya se sabía que para estas redes puente añadibles, la probabilidad de que estuvieran conectadas será, como mínimo, de e a la menos 1. Que eso es un 36,8%. Eso es. Que no está mal, pero vamos, no es una certeza abrumadora. Exacto. Era un suelo, una garantía mínima. Pero la comunidad matemática sospechaba, casi a nivel de intuición profunda, que ese límite era demasiado pesimista. El verdadero límite, el sospechoso habitual del que hablabas, era e a la menos un medio, ese 60,6%. Uf, Pasar de una garantía del 37% a una del 61% es un salto brutal. Es la diferencia entre algo que puede pasar a algo que es bastante probable que pase. y ese número no sale de la nada, ¿verdad? Tiene un origen muy concreto. Ninguna casualidad. Ese valor, e a la menos un medio, es exactamente la probabilidad de que un bosque aleatorio sea en realidad un único árbol. A ver, explícame eso. En teoría de grafos, un bosque es una colección de árboles, es decir, redes sin circuitos cerrados. Si ese bosque está todo en una pieza, es un solo árbol. La conjetura era que los bosques son, en cierto sentido, el peor caso posible. El peor. Sí, la estructura más simple, la más dispersa, es la que marca el listón de la desconexión. Un momento, eso me parece totalmente antiintuitivo.
Yo habría pensado que una estructura más compleja, con más conexiones internas en sus islas, crearía grupos más cerrados y difíciles de conectar entre sí. Y me estás diciendo que es justo al revés, que la estructura más básica y sin adornos, un bosque, es la que más tiende a romperse. Fíjate qué idea tan potente. Es como si cualquier complejidad añadida, cualquier conexión interna extra, solo pudiera ayudar a unificar el conjunto. Y eso es precisamente lo que este artículo demuestra de forma rigurosa, al menos para las clases que son a la vez monótonas y puente añadibles. Confirman que la probabilidad mínima de conexión es efectivamente E a la menos un medio. El sospechoso es culpable. Jaja, exacto. De acuerdo. El qué está claro. Ahora vamos al cómo, que es donde suele estar la magia. La demostración suena muy compleja. Hablan de una reducción a bosques ponderados. Aquí es donde, como oyente, empiezo a pensar que me voy a perder. Y es normal, pero aquí es donde te das cuenta de la genialidad del enfoque. Se enfrentan a un universo de redes increíblemente complejas, con todo tipo de estructuras internas, y con un solo movimiento, una especie de truco de magia matemático, hacen que todo ese caos desaparezca. ¿Cómo lo hacen? Primero, clasifican. Dividen todo el universo de grafos de la clase en cajones. Piensa en un archipiélago. Tienes islas, que por dentro pueden ser ciudades complejas, y puentes que las unen. Vale. Ellos dicen, vamos a agrupar todas las redes que tengan las mismas islas base. Todos los sistemas de puentes que puedas construir entre, digamos, Manhattan, Long Island y Staten Island van al mismo cajón, porque las islas son las mismas. A esto lo llaman una clase de equivalencia. Vale, es una forma de organizar el problema. En lugar de mirar todo a la vez, miras cajón por cajón. Exacto. Y su estrategia es demostrar el resultado no para todo el universo, sino para un cajón cualquiera. Si lo pruebas para un cajón genérico, lo has probado para todos. Y aquí viene el truco, el que mencionan en su lema 4. Toman una red cualquiera de un cajón. Se fijan en sus islas, esas componentes que no tienen puentes, que por dentro pueden ser un lío de conexiones. Y ahora, atención, contraen cada una de esas islas complejas a un único punto. Espera, ¿cómo? ¿Simplemente las aplastan? Me has dicho que han agrupado redes complejas, con ciclos y todo tipo de conexiones internas. ¿Cómo es posible que eso se pueda reducir a un bosque que por definición no tiene ciclos? Parece que estamos perdiendo información fundamental. ¿Qué me estoy perdiendo? No pierdes nada, y esa es la belleza del asunto. La estructura interna de las islas, todos esos ciclos y conexiones, ya no importa para la pregunta de la conectividad global. ¿En serio? En serio. Lo único que importa es si hay un camino de una isla a otra. Al colapsar cada isla en un vértice, convierten el problema de conectar archipiélagos complejos en uno mucho más simple: conectar puntos. Y una red de puntos conectados por puentes sin formar circuitos es, por definición, un bosque. Vale, lo veo, es un cambio de perspectiva radical. Pero has dicho bosques ponderados. ¿Qué es eso del peso? Ahí está la clave para no perder información. El peso, W, en el artículo, de cada nuevo punto es simplemente cuántos vértices tenía la isla original que representa. Si Manhattan tenía 1.000.000 de nodos, su nuevo vértice tiene un peso de 1.000.000. ¿Y por qué es importante que esté ponderado? ¿Afecta a la probabilidad? ¿Es más probable que un puente se conecte a una isla más grande, como Manhattan? Justo esa es la cuestión. El peso no afecta a qué puentes se forman, pero es crucial para contar correctamente. El resultado principal de esta reducción es increíble. Demuestran que la probabilidad de que la red original y compleja esté conectada es exactamente la misma que la probabilidad de que este nuevo y simple bosque ponderado esté conectado. Alucinante. Han transformado un combate en la selva en una partida de ajedrez. El problema sigue siendo difícil, pero ahora está en un tablero que los matemáticos llevan un siglo estudiando. Vale, entiendo la reducción. Es brillante. Pero me deja pensando. Hemos simplificado el universo, pero no hemos creado un nuevo problema. Ahora tenemos que demostrar algo sobre estos bosques ponderados aleatorios, y no me parece que eso sea un paseo por el parque. ¿Por dónde empezaron? O sea, que sea un solo árbol, que es muy complicado, deciden comparar la probabilidad de tener una componente con la de tener exactamente dos. ¿Por qué esa comparación? Porque si puedes demostrar que es mucho más probable estar en una pieza que estar partido en dos, ya tienes casi toda la batalla ganada. Claro. Intuitivamente,
Estar partido en 3, 4 o más piezas será todavía menos probable. El lema 5 del artículo es el corazón de toda la demostración. Afirma que la probabilidad de tener dos componentes es, como mucho, la mitad de la probabilidad de tener una. O sea que es el doble de probable que todo esté unido a que esté dividido en dos trozos. Si demuestras eso, la probabilidad se concentra masivamente en el estado de totalmente conectado. La conexión se convierte en el estado dominante. Exactamente esa es la lógica. Y la forma en que lo demuestran es de una elegancia clásica. Usan lo que se conoce como un argumento de doble conteo. Suena técnico, otra vez. Pero la idea es maravillosa. Es como probar que en una fiesta hay el mismo número de hombres que de mujeres. En lugar de contarlos por separado y comparar los números, puedes demostrar que cada hombre llegó con una mujer y no hay nadie sin pareja. Ajá. Cuentas lo mismo de dos maneras distintas. Para forzar una conclusión, aquí hacen algo parecido. Relacionan la masa de probabilidad de los bosques partidos en, digamos, y trozos con la de los bosques partidos en i más 1 trozos. Crean un mapa entre los dos escenarios para demostrar que hay más en el escenario más conectado. De acuerdo. La estrategia general está clara. Reducen el problema a bosques ponderados y luego demuestran que en esos bosques estar unido es mucho más probable que estar partido en dos. Pero falta la pieza final. ¿Cómo demuestran ese lema clave? El artículo menciona los códigos de Pfeffer. Suena algo de la Segunda Guerra Mundial. Antes de seguir, ¿qué es y por qué es la herramienta adecuada para este trabajo? Jaja, el nombre despista, sí. No tiene nada que ver con criptografía. Un código de Pfeffer es una herramienta clásica, de principios del siglo XX, que funciona como un traductor. Es una forma de tomar cualquier árbol, una red sin ciclos, y convertirlo en una secuencia única de números. Y lo más importante, el proceso es reversible. De cualquier secuencia de números puedes reconstruir el árbol original. O sea, que hay una correspondencia uno a uno entre árboles y ciertas secuencias de números. Exacto. Y esto es increíblemente potente, porque de repente un problema geométrico y abstracto sobre conectar puntos se convierte en un problema de probabilidad sobre secuencias de números. Y analizar secuencias de números aleatorios es algo que los matemáticos saben hacer muy bien. El lema 11 del artículo es el que establece esta conexión, demostrando que su modelo de busque ponderado aleatorio es equivalente a uno generado a partir de un código de Pfeffer. Entiendo. Es su piedra roseta. Les permite pasar de un lenguaje a otro. Y una vez que están en el mundo de los números, ¿qué pueden hacer que no pudieran hacer en el mundo de los grafos? Responder a preguntas como, dado un grupo de islas, ¿cuál es la probabilidad de que formen una rama que cuelga del resto del archipiélago? Con los códigos de Pfeffer, esa pregunta se traduce en un cálculo sobre la frecuencia con la que ciertos números aparecen en la secuencia. Es mucho más manejable. Entonces, juntemos todo el puzzle. Usan los códigos de Pfeffer para traducir el problema a secuencias de números. Con eso, analizan la probabilidad de que el bosque se parta en dos componentes frente a que se quede en una. Y lo consiguen. Usando esta maquinaria y otras herramientas como las funciones generadoras, logran ponerle un número a esa comparación. Confirman su sospecha. La probabilidad de tener dos componentes es menor o igual a un medio de la probabilidad de tener una componente. Vale. Y con eso, el lema 5 queda demostrado. Y como dijimos que el lema 5 era el corazón del argumento, el teorema principal del artículo cae con él. Caso cerrado. ¡Qué barbaridad! Resumamos el viaje. Empezamos con un rumor, una sospecha sobre un número, e a la menos un medio, que parecía gobernar la conexión en redes muy generales. Y vimos que los autores, para una clase muy importante de estas redes, las monótonas y puente añadibles, demostraron que el rumor era cierto. La probabilidad mínima de que una red de este tipo esté conectada es de ese 60,6%. Para mí, lo más alucinante han sido las técnicas de la investigación. Primero, esa reducción. La primera vez que vi una prueba de este tipo, me reí. Es tan absurdamente simple y potente que parece trampa. Es el equivalente matemático de resolver un laberinto subiéndote a un dron para verlo desde arriba. Totalmente de acuerdo. Y la segunda idea clave es cómo desempolvaron una herramienta de hace un siglo, los códigos de Pfeffer, y la usaron de una forma nueva para resolver un problema moderno. No necesitaron inventar matemáticas nuevas y revolucionarias, sino aplicar las clásicas con una perspectiva fresca y brillante.
Demostraron que en este sistema la unión hace la fuerza y de forma cuantificable. Estar unido es, como poco, el doble de probable que estar partido en dos. Entonces, ¿con qué idea final nos quedamos? ¿Qué puerta abre este resultado? Si el caso está cerrado, hay un nuevo misterio. Siempre lo hay. El propio artículo lo deja claro al final. Su resultado, aunque importantísimo, es un caso especial de una conjetura más grande que, a día de hoy, sigue abierta. La gran conjetura propone que cualquier clase de grafos que sea puente añadible, incluso si no es monótona, tiene esta misma probabilidad mínima de conexión de e a la -1 medio. Esa es una afirmación mucho más fuerte. Quitar la condición de monotonía amplía el universo de redes una barbaridad. Muchísimo más. Y nos deja con una pregunta más profunda, casi filosófica, sobre la naturaleza de las redes. ¿Son los bosques realmente la estructura inherentemente más frágil, la que más tiende a la desconexión, bajo la simple regla de poder añadir puentes? Este trabajo nos dice que sí, cuando añadimos la condición de monotonía. Pero la pregunta general sigue en el aire, como el próximo capítulo de la serie. Sugiere que quizás hay un principio fundamental, una especie de gravedad, que empuja a las redes a unificarse, y que los bosques son la frontera, el punto exacto donde esa fuerza es más débil. Una reflexión fascinante. Nos recuerda que cada respuesta en matemáticas a menudo revela una pregunta aún más grande y profunda. Este ha sido nuestro análisis del trabajo sobre conectividad de clases de grafos. Gracias por acompañarnos.